Hola, buenos días Javier y los compañeros, amigos y amigas que nos escuchan desde Argentina. Un placer mío estar con ustedes esta mañana. ¿Estás en Brasilia, Luis? Sí, yo les hablo desde la capital federal de Brasilia. Perfecto. Bueno, estamos en la misma hora, ¿verdad? Es la misma hora que tenemos aquí en Argentina y en Estamos Brasil. sincronizados, sí. Perfecto. Bueno, contanos por favor, primero que nada, por qué era necesario, digo, sobre todo para los organismos vinculados con la Iglesia, tener esta información, esta documentación con base científica, académica, tanto de lo que es el cuidado del ambiente y, por otro lado, las cuestiones vinculadas con la corrupción, ¿no? Cómo opera la corrupción en caso de la desprotección del ambiente. ¿Por qué era necesario tener este informe, hacerlo, y por qué es necesario que todos tengamos que leerlo, ¿no? Bueno, Javier, ¿sabe? Esta historia se empezó desde 2020, donde se conformó un grupo de trabajo dentro de la red de centros sociales en América Latina y el Caribe, de la Conferencia de los Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe. Y de este grupo de homólogos se conformó el tema de ecología integral. Dentro de este tema de ecología integral, empezamos a estudiar diferentes temáticas que estaban en la encíclica y el propio Papa Francisco nos llamaba la atención del cuidado de la casa común y también de la mirada más atenta a los desprotegidos, de los descartados de nuestra sociedad. Una de las percepciones que logramos luego de inicio era perceber que existía mucha producción académica o mismo popular sobre corrupción, por un lado, y mucha otra producción respecto del medio ambiente, pero casi nada o mucho poca cosa que interconectaba los dos Ujú. temas. Y empezamos a ver que la corrupción en verdad llegaba a nuestras comunidades y nuestro territorio de actuación a través de esquemas de corrupción que involucraban la naturaleza. Entonces empezamos a percibir cómo que este tema de la corrupción y medio ambiente tocaba las prácticas que nuestras organizaciones desarrollaban a todo el momento. En esta ocasión nos éramos como 7 centros sociales de investigación, centros que trabajan directamente con poblaciones. Cuando nos dimos cuenta del tamaño de la propuesta y de lo desafío que era justamente producir una obra, un estudio, una investigación aprofundizada sobre el tema, percibimos que solo los centros sociales no darían cuenta. Entonces fuimos a buscar respaldo en las universidades, porque las universidades por sí tienen la vocación de hacer investigación, los observatorios, los grupos de investigación, y ahí se conformó el grupo de trabajo que trabajó a lo largo de los últimos 3 años para traer este libro que hoy llega a la mano de todos de manera gratuita, descartada ahí en la internet. Son 10 países involucrados en el proyecto, con 15 organizaciones entre centros sociales y universidades, que partieron de una primera mirada de cómo el tema de la corrupción y medio ambiente estaba en el estado de la arte en su país, para después sacar denominadores comunes y a partir de eso empezar una investigación detallada sobre diferentes temas que se desarrollaron los diferentes capítulos de la obra. Ahí en Argentina mismo tenemos la gran participación, por ejemplo, de los colaboradores de la Universidad de Córdoba, que estudiaron con nosotros en más de 2, 3 capítulos y trabajaron a lo largo de todo el tiempo de la producción. Al final, como tú me preguntas, lo importante es que todos nosotros tenemos que mirar eso porque existen hoy una imbricación y una correlación muy fuerte entre las prácticas de corrupción, los desvíos de verbas públicas o privadas y el tema del medio ambiente, principalmente porque hoy vivimos, como decías tú en la noticia anterior, un momento de caos climático en todo el mundo. Mira lo que pasó en la España, ayer mismo también pasó en Cuba un huracán, acá en Brasil, el sur de Brasil, en la frontera ahí con ustedes de la Argentina, tenemos el estado de Río Grande do Sul como una de las más grandes catástrofes climáticas de la historia del continente, con todo el departamento inundado por aguas. Y cada vez que un país, una ciudad es afectada por una emergencia climática, un poco que se aflojan, un poco que se libertan las herramientas de control social que tenemos con la plata por cuenta de la justificativa humanitaria, eso abre mucho espacio para el tema de la corrupción. Este es un punto. El otro punto es que justamente cada vez más
por la escasez de los recursos materiales y el sistema de capitalismo que cada vez más avanza sobre los territorios naturales, las grandes corporaciones están tomando por dentro los estados y los estados están siendo rendidos por una lógica de corporación que muchas veces busca flexibilizar las leyes ambientales para sacar el lucro y ver la naturaleza como monetaria, como mercantilizada. Entonces, es muy importante porque al final de las cuentas eso va a afectar los valores que pagamos en la comida, en los problemas de salud que las comunidades enfrentan. Y no estaba hablando solo de las comunidades campesinas, la gente de la ciudad también está sintiendo todos estos impactos. Entonces, cuando empezamos a sacar una línea de lógica de los impactos de la corrupción en el medio ambiente, vemos que eso llega a la casa de las personas, en la familia de las personas. Y por eso es importante que todos nosotros podamos leer y estudiar sobre este tema para estar atentos a los mecanismos que estamos, sin saber, alimentando y retroalimentando este sistema de corrupción. Para un rápido ejemplo, le cuento, ahorita, en mes pasado, nosotros en Argentina, en Uruguay, y también en el sur de Brasil, tenemos la cultura de la ganadería, por ejemplo, ¿no? El mes pasado, en un gran departamento del estado de Brasil que se llama Estado de Mato Grosso, se declaró, desfalcó un gran sistema de lavaje de dinero, como decimos nosotros, acá, de falsificación de entradas y salidas, comprando cabezas de ganado. Entonces, como la gran producción, la monocultura también está muchas veces involucrada en este sistema que por veces acaban sugando plata pública y deseando con eso que el Estado no tenga recursos para invertir en políticas públicas en bienestar de la comunidad. Entonces son muchos aspectos que cuando empezamos a leer el material, el estudio, percibimos cómo de verdad este tema nos impacta cotidianamente. Bien, claro. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Un Hoy, gusto. Carolina, gusto. Luis Felipe, quería hacerte una consulta. ¿Cuáles son los casos más conocidos de corrupción y también de destrucción del medio ambiente? Bueno, existen de verdad en nuestra realidad, en nuestro microcosmos, muchos casos. Hoy percibimos a lo largo de este estudio que la corrupción no es solo esta mega corrupción, esta grande corrupción que generalmente sale en los noticiosos, en las manchetes, ¿no? Existen micro corrupciones que contaminan nuestra realidad el día todo, en las prácticas de los municipios, en la fiscalización. En el continente lo más grande ejemplo que tenemos de eso fue últimamente el caso de Odebrecht, ¿no? Ujú. Odebrecht, esta grande multinacional brasileña que, bueno, con capital internacional, que hay después incluso se ha involucrado con el tema de la política en Brasil, tuvo una escena central en el impeachment de la expresidente Dilma, después se deflagraron desvíos en Perú, desvíos en, en África, bueno, fue un gran rombo. Ahí tenemos un gran estudioso que se llama Eduardo Godinas, que nos ayudó incluso en la revisión de este libro, que es un uruguayo sociólogo que tiene desarrollado a lo largo de los años un estudio profundizado sobre el tema de ecología, uno de los pocos teóricos en América Latina entre ecología y corrupción, y que Ujú. justamente estudió el caso de Brecht. Pero sabes que, Carolina, Sí. siempre cuando estamos viendo que está llegando un megaproyecto acerca de unidades de conservación o territorios de pueblos originarios y tradicionales, por ahí hay un señal de alerta que Mm. puede haber temas de corrupción. Porque hoy nuestras constituciones nacionales y nuestras políticas de preservación son muy claras y muy restrictas. Entonces, para uno poder aplicar grandes emprendimientos extractivistas y otros temas, pero todas estas unidades de conservación de flora, de fauna, generalmente por detrás hay flexibilización, hay corrupción, hay elementos excusos junto a la legislación. Bien. Cristian. Cristian.
Sí, a ver, prendimos Luis, ahí. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cristian te saluda. Consultarte en una pregunta, dos partes. Por un lado, ¿cómo vos mencionaste de alguna manera algo, pero sería bueno poder conocer un poquito más? ¿Cómo funcionan estos mecanismos de corrupción que van acrecentando este vínculo entre ecología y corrupción? Y por otro lado, ¿qué tipos de emprendimientos empresariales o áreas de producción es más común encontrar la corrupción? Bueno, Cristian, las áreas más comunes que tenemos en nuestro continente de impacto de corrupción y que por veces generan mucha violencia y conflictos socioambientales, porque en estos espacios donde naturales, donde los mega emprendimientos se avanzan, siempre muchas partes de las veces hay gente, hay pueblos viviendo, estos pueblos resisten a invasión de sus territorios, degradación de sus territorios, y eso genera muchos conflictos socioambientales. Percibimos que las temáticas centradas en extracción de minerios, gas, ganadería, madera ilegal, oro, esos son temas centrales que mega emprendimientos, por ejemplo, acá estudiamos mucho casos de las grandes hidroeléctricas. Nuestros países de manera general tienen un problema eh, de matriz económica y de matriz energética, ¿saben, compañeros? Que la matriz energética todavía está muy alicerzada sobre el tema de hidroeléctricas. Eso son mega estructuras que se aportan dentro de ríos, por ejemplo, en la Amazonía, en lo Pantanal, en otros temas, y eso genera mucho impacto. Y para hacer eso hay que flexibilizar muchas leyes, eso acaba abriendo mucho espacio para la corrupción. Y de la parte de la economía, nuestra economía latinoamericanas están como que clasificadas como economías extractivistas a generar materia prima y commodities al mercado internacional. Entonces avanzamos mucho sobre la naturaleza para el monocultivo de la soya, del ganado, y eso genera muchos conflictos y genera muchos problemas de demarcación de las tierras. Entonces, yo te diría que percibimos los fenómenos de la corrupción con el medio ambiente en todos los niveles. Hay este nivel local donde hay muchas amenazas de poderes locales, de grupos de agronegocio comunados con el poder local público que avanzan sobre tierras de pueblos o reservas de unidades de conservación públicas. Eso muchas veces es muy complejo porque se queda en una política muy local y esa gente sufre muchas amenazas, pero hay también muchas veces a niveles departamentales y hay también a nivel nacional o internacional. Los fenómenos, además de diferentes dimensiones, eh, tienen muchas nuances. Hay, por ejemplo, la figura del actor que propositalmente va a hacer un acto de corrupción. Entonces va a avanzar sobre una tierra que sabe que no puede, o va a hacer, como decimos en Brasil, vistas grosas para no ver que hay una ley ahí que no puede hacer lo que uno ascender o otra cosa le pide hacer. Pero hay también de simplemente no hacer las cosas, como el Bien. operador de los derechos, operador de la política pública, y decir, bueno, voy a lavar mi mano, cerrar mis ojos y despacito. Entonces, hay muchas nuances. Lo que percebemos en todos los casos es el poder del dinero, el Claro, poder de capital cooptando el Estado. Porque es bien. el Estado al Claro, final que tiene que hacer la fiscalización, Ujú. control. el control, claro, el Estado que tiene que, porque, y ahí vivimos en una fase que muchas veces los más neoliberales van a decir que defienden un Estado mínimo, Bien, pero el Estado, sin Estado mínimo, las poblaciones más vulnerables no tienen condición de posicionarse frente al grande poder del capital, el Estado que está entre esta relación. Y cuando hay fenómenos en la política, como vemos hoy en Brasil, en toda la parte del propio Estados Unidos. Trump es un poco de este ejemplo, pero acá en Brasil hay muchos, que es esta idea de un político neoliberal corporativo que dice, bueno, yo
voy a transformar el Estado en una gran empresa eficiente, yo no necesito robar porque ya soy rico, porque soy empresario. Eso significa poner dentro del Estado, que es un aparato público, una racionalidad corporativa. Y la racionalidad corporativa es muy distinta de la racionalidad pública. La racionalidad corporativa, como tiene que ser, quiere generar el lucro. Pero la realidad pública, la racionalidad pública tiene que pensar el bien común, en los principios republicanos, en los bienestar de la mayoría. Mm, Entonces, el Estado es claro, cooptado por una racionalidad sí, sí. económica y muchas veces eso es el fenómeno que perpasa todas las dimensiones de lo que percibimos de medio ambiente y corrupción en nuestro continente. ¿Cuán importante es esto? Entonces, Luis, de alguna manera uno puede comprender que ante una ausencia del Estado, si bien está muchas veces vinculado con la falta de control y de corrupción, cuanto más ausencia del Estado, alguien puede decir que hay mayor riesgo de corrupción y menos protección para quienes viven en el lugar, que muchas veces tienen estos contextos sociales muy vulnerables, que son caldo de cultivo para quienes vienen con todo el dinero para poder realizar su acto de corrupción que daña la ecología. ¿Es así? Sí, es verdad, claro. O la ausencia del Estado o este estadio cooptado por una racionalidad mercantilizada. Porque por veces el Estado tiene ausencia, pero por veces el propio Estado es este que daña los Claro, derechos de los claro. pueblos o de la naturaleza. Hoy hablamos mucho de los derechos de la naturaleza. Ese es nuestro tema muy importante. En los libros traemos un poco eso. Estamos cambiando, estamos en una era de cambios paradigmáticos. La ecología integral al final es eso. La ecología integral no es un concepto. La ecología integral es una invitación que el Papa Francisco nos hace de hacer un cambio paradigmático. Y este cambio paradigmático, entre otras cosas, nos dice, tenemos que alargar nuestra concepción de derechos, tenemos que alargar nuestra concepción de dignidad. No solo los humanos tienen derecho y dignidad, la naturaleza también. Entonces ahí hablamos todo el tema de los derechos de la naturaleza y cómo eso viene desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, se fue incorporado dentro de un nuevo movimiento que llamamos Nuevo Movimiento Constitucionalismo Latinoamericano, que nació con la Constitución de Perú y Ecuador cuando pusieron en la Constitución el tema de la Pachamama, de los derechos de la Madre Tierra. De eso que estamos hablando. No estamos hablando de defender la naturaleza por causa del bienestar de los hombres. No es eso. Estamos hablando de acuerdo con nos da la doctrina social de la Iglesia, el Papa Francisco, y que es la creación de Dios, y por estar vivo tiene divinidad, y por tener divinidad tiene derecho, y por tener derecho tiene que dar protección. Entonces, nosotros fuimos como que catequizados, usando lo mal uso de la idea de catequesis, en la idea de que solo hay inteligencia, solo hay sociedad, solo hay vida inteligente y que debe ser preservada en la sociedad humana, y no máximo en nuestros petes, ¿no? En los cachorros, en los gatos. No, toda la sociedad, toda la vida no humana también necesita de protección. Y cuando, por final, percebemos que estamos mercantilizando la naturaleza, cuando estamos transformando eso que debería ser protegido en dinero dentro de un sistema que está nos llevando al colapso, Ujú, estamos viendo que las cosas están muy equivocadas. ujú. Luis, preguntarte si en el marco del estudio de las investigaciones que han sido publicadas allí en el libro, se han encontrado programas de prevención que hayan sido eficaces en los estados y en el caso de que no los hayan encontrado, si hay propuestas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo prevenir que haya corrupción en el manejo de los recursos que son ecológicos, digamos, que son del ambiente, ¿no? Y que tienden al bien común? Sí, Javier, de verdad existen ejemplos de prácticas. Todas ellas, de manera general, pasan por estrategias de fortalecer el control social. Mm, Porque mira, si hablamos que el Estado está siendo cooptado por una racionalidad empresarial o si por veces está ausente de su labor que es proteger y fiscalizar, tenemos que ampliar la participación social dentro del Estado a través de los mecanismos de control social. En este sentido, hay muchas propuestas que vienen desde las universidades, desde los grupos sociales y desde los mecanismos internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas tiene una declaración vinculativa inclusive entre los países sobre estrategias de corrupción o contra corrupción. Pero sabes, como decía al inicio de nuestra conversa, hay mucha poca referencia sobre el tema de medio ambiente todavía, es un tema muy nuevo. Entonces hay que adaptar todo lo que ya se ha construido sobre el tema de corrupción para el foco específico de medio ambiente. Pero hay muchas experiencias. Estas experiencias pasan justamente por la ampliación y fortalecimiento de los grupos sociales que hacen el control. En este sentido, Javier, colegas, que conclama la importancia de las organizaciones católicas. No somos el continente más católico del mundo y nuestra iglesia tiene mucha fuerza, no solo a nivel eclesial en las comunidades, pero en nuestras universidades, nuestras escuelas. Entonces, hay muchas experiencias bonitas. Trabajamos en este libro en todo el continente, desde México hasta Uruguay, Argentina, pasando por todos los países. Y hay experiencias muy interesantes donde conformamos organizaciones de la sociedad civil para fiscalizar las cuentas públicas, para hacer participación. Acá hay un punto central que está en debate en nuestro continente. Tenemos que tener la mirada cierta. Estamos debatiendo la implementación del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el más grande acuerdo climático en relación a corrupción y medio ambiente ya hecho dentro de algún continente, y es latinoamericano. Y el Acuerdo de Escazú es un acuerdo asignado por muchos de nuestros países, donde, entre otras cosas, obliga gobierno, empresas a tener transparencias en todo este tema de financiación, de explotación de la naturaleza. Además que desarrolla programas de defensa de los defensores socioambientales, porque América Latina es el continente más peligroso para los defensores socioambientales del mundo. Nuestros países, junto con África, disponen entre los 10 más a lo largo de la última década de asesinatos de defensores. Entonces estamos defendiendo mucho la idea de la implementación del Acuerdo de Escazú. Nuestros países ya son signatarios, la gran parte, incluso Argentina creo que ya también, pero que hay que el Estado desarrollar políticas públicas e instancias para implementación del acuerdo, que es muy demorado y necesita de la participación. Y un otro tema que traemos como colaboración para estas prácticas, además de observar lo que ya hay, trabajar sobre el Acuerdo de Escazú, que es la gran agenda común latinoamericana sobre este tema de medio ambiente, corrupción, además de los derechos de la naturaleza, que es una otra gran propuesta. Observando el tema de la ecología integral, evocamos también la construcción. El último capítulo del libro habla de eso, las propuestas, las miradas, la esperanza. Somos una iglesia de esperanza, mismo dentro de un mundo caótico. A veces nuestro corazón se queda apretado y chiquito con tantas cosas que tenemos que trabajar en nombre de un bien común, pero somos una iglesia de esperanza, somos una iglesia de resucitados, somos una iglesia de una María que nos da esperanza, una madre. Entonces con eso traemos en el último capítulo la esperanza, traemos las propuestas. Muy bonito, la gente de Perú principalmente nos ha ayudado con esta reflexión junto con la gente de la Amazonía brasileña en este capítulo, que es sobre el tema de la ciudadanía ecológica. Cómo podemos desarrollar procesos de educación que trabajan dentro de nuestros niños la convicción para cuando sean adultos de una ciudadanía ecológica. Porque, ¿sabes? Dentro de la perspectiva más fenomenológica, tenemos la fórmula, la idea de que nosotros no podemos cuidar de lo que no tenemos afecto, de que no amamos. Y nosotros no tenemos afecto por aquello que no tenemos vínculo cotidiano. Y cuando vamos a pensar en la formación que estamos ofertando a nuestros niños y niñas a lo largo de años dentro de una institución escolar, porque se quedan ahí años, meses de estos años, y todos los días de la semana, horas por día. ¿Cuánto tiempo nuestros niños y niñas se quedan en nuestras universidades, en nuestras escuelas? Nos preguntamos, ¿lo que ofertamos a ellos de vínculo cotidiano con la naturaleza? ¿Cómo vamos a querer que los adultos tengan afecto y cuidado por la naturaleza si a lo largo de años de formación en nuestras escuelas no ofertamos a nuestros niños un vínculo cotidiano con la naturaleza?
Ujú. Entonces, y eso nuestra iglesia tiene mucha responsabilidad porque a lo largo de la historia, después del Estado, la Iglesia Católica es el actor principal de formación y educación formal. Somos los actores principales. Entonces tenemos que llamarla, somos corresponsables, como decía el Papa Francisco en el Ujú. último vídeo que pasamos, somos corresponsables. Luis, te agradecemos muchísimo todo el trabajo allí de articulación que llevó la preparación de este material. Te agradecemos este tiempo que nos has concedido también aquí, desde tu trabajo allí en la universidad, en todo lo que estás haciendo. Y nos queda eso, ¿no? Primero, bueno, reiterar que está disponible el libro gratuitamente en Internet. Hay que poner en Google Medio Ambiente y Corrupción en América Latina y el Caribe. Uno de los primeros que aparece es el libro. Se puede trabajar en las escuelas, en las parroquias, en las comunidades para que bueno, podamos alertarnos de esta situación, ¿no? Así que agradecidos desde aquí, querido hermano, te mando un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes, le parabenizo la Radio María por traer este tema tan importante. Estamos en los momentos de la COP16 en Cali, justamente de la biodiversidad. La COP30 de la ONU está llegando en Brasil el año próximo. Entonces, nosotros quedamos muy a disposición para seguir hablando, para venir a ustedes a todo este trabajo bonito. Invitamos a la gente a accesar el libro. Y ustedes ahí de Argentina, si necesitan de asesoría o debates presenciales, le indicamos los autores que están en el libro de la Universidad de Córdoba, que estuvieron con todo el tiempo con nosotros la Universidad Católica de Córdoba a lo largo de esta producción. Muchas gracias por el espacio. Obrigado, Luis. Gracias. Gracias.